Bueno, muy buenos días. Liva, ¿me escuchas bien? Gracias. Les doy la bienvenida a la TENE, que es la reunión que hacemos todos los docentes del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia, cada miércoles, cada 15 días, para que se agenden y nos puedan acompañar. Estas reuniones son tema libre para el docente, y quisiera que con el tiempo nos acompañaran muchas más personas y pudieran estar invitadas a esta reunión que hacemos todos los docentes con mucho cariño. Me presento, mi nombre es Ana María Quiseno Ceballos, soy docente del área de ginecología y obstetricia. El día de hoy traigo un tema que para mí ha sido de mucho interés, de manera aleatoria en el departamento me lo asignaron un tiempo atrás, que es dolor pélvico crónico. Ha sido una pasión para mí leer sobre este tema, investigar sobre este tema y sobre todo llevarlo a la práctica y analizarlo con mis pacientes. No me considero una experta en el tema, pero sí sé que he dedicado muchas horas de estudio e investigación y tengo unas preguntas que para mí son vitales en un tema que yo creo que todos podemos concluir que es por lo menos complejo y que en la práctica clínica a veces se vuelve muy difícil establecer un proceso o un plan de cuidado en nuestros pacientes. Debo también confesar que para mí hacer estos ateneos se vuelve un proceso creativo en el contexto de que empiezo con una idea, en este caso fue como hablar eh, de síndrome miofacial pélvico, que creo que es algo que de pronto no estamos muy enseñados en la práctica clínica a diagnosticar y que en la mayoría de los casos los manejos se nos sale obviamente del contexto de ginecología y termina en manos de la fisioterapéutica. Y vi entonces que había una posibilidad o un gran proceso donde nosotros como ginecólogos no estamos instaurando primero un proceso de habilidades dentro de la consulta que nos permita hacer un manejo o una evaluación más integral y segundo, que nos lleve a conclusiones que realmente nos puedan no solo pensar en las patologías por todos conocidos como endometriosis o secuelas de enfermedad pélvica crónica, sino también que nos lleve a pensar otros condicionantes del dolor pélvico crónico que definitivamente tienen que ser intervenidos para poder obviamente tener algún resultado clínico con estas pacientes, porque se vuelven, y la literatura es muy clara, frustrante en el contexto de que todos no sabemos qué hacer con estas pacientes. Yo lo que traigo hoy son unas reflexiones sobre cómo hacemos la valoración clínica de estas pacientes con dolor pélvico crónico. Yo quisiera que los ginecólogos y cada una de las especialidades que puedan intervenir en el proceso de atención de estas pacientes, dejáramos de hablar de condiciones órganoespecíficas, en nuestro caso como ginecólogos de endometriosis, de dolor pélvico crónico y de sus secuelas, sino que habláramos de dolor crónico. Si bien muchas sociedades todavía no aceptan el dolor pélvico crónico como una patología, sino como un síntoma, también hay que tener en cuenta que estas sociedades hace mucho no actualizan las guías de manejo en estas condiciones. Entonces yo les prometo tener una conferencia corta con pocas diapositivas y yo espero que ustedes me prometan la atención para que al final de este teneo podamos sacar todas conclusiones sobre realmente cómo debería ser nuestra posición en el manejo de la mujer con dolor pélvico crónico. Quiero presentarles este artículo que es la base de la bibliografía en el cual ustedes van a tener una información sobre la mayoría de los aspectos principales que se están teniendo hoy en día sobre dolor pélvico crónico, sobre la fisiopatología y sobre la poca evidencia que hay del manejo en el contexto de esta enfermedad. Ahí está o aparece pues la información sobre cómo buscar el artículo y este QR les puede descargar en su celular ese DOI para que le quede más fácil. Yo creo que es un artículo de revisión para todos los ginecólogos y todo el personal de salud que atienda pacientes o mujeres con dolor pélvico crónico. Para muchos podrá ser muy conocido, fue publicado en la revista JAMA en el 2021. Para otros de pronto desconocido, pero de verdad que recomiendo ampliamente esta literatura porque para mí es la que condensa todo el conocimiento que tenemos actualmente en esta enfermedad. Lo otro que quiero resaltar de este artículo, y aparece en amarillo, y de pronto lo pongo más claro en este contexto, y es que el tema de dolor pélvico crónico es amplio y no se ajusta fácilmente a los métodos de revisión sistemática o metaanálisis. No esperen encontrar en este artículo resultados realmente satisfactorios que demuestren la evidencia. Sabemos que es un método científico que nos ha acompañado y que nos ha dado
amplia evolución en los procesos de atención de las pacientes, pero son temas como este, dolor pélvico crónico, que nos ayuda, nos permite o nos exige a nosotros como clínicos salirnos de un solo método de investigación y empezar a evaluar otros contextos que quizás no pueden ser evidenciados solo con un grupo poblacional amplio. Eh, Dolor pélvico crónico es un tema que particularmente, como ya lo mencioné, me gusta mucho. Uno, porque definitivamente el marcador, el laboratorio es la paciente, ¿cierto? Y dos, porque finalmente se crea la necesidad dentro de estos temas de ampliar la medicina y ampliar nuestro rango de conocimientos y hacer un manejo integral y quizás irnos un poquito más hacia el contexto de la funcionalidad y no tan órgano específico como venimos estando entrenados en los procesos de atención de todas las pacientes. ¿Cómo considero yo que es el modelo actual de atención en una paciente con dolor pélvico crónico? Normalmente entonces se nos pide buscar una patología única que en la mayoría de las causas, no solo por el tiempo de la evolución de la enfermedad, sino porque a veces los síntomas son tan varios y extensos en las pacientes, se hace casi que imposible. Obviamente esta patología se manifiesta o tiene síntomas de dolor. Creamos un proceso de sensibilización central que lleva entonces en el contexto de dolor pélvico crónico. Dentro de los contextos de tratamiento, la patología puede tener manejo médico o quirúrgico en el mejor de los casos. El contexto de dolor se maneja como fuera dolor agudo en la mejor de las circunstancias. En el contexto de sensibilización o dolor pélvico crónico estamos en el contexto de teorías, el manejo tiene poco evidencias y la mayoría de las veces no hacemos ninguna intervención o las intervenciones que nosotros realizamos básicamente no tienen el éxito y tienen muchos efectos secundarios. ¿Por qué creo entonces que se requiere un cambio en la interpretación de la patología? Esto que estaba diciendo que deberíamos de dejar de hablar tanto de la patología como tal y irnos al contexto de dolor pélvico crónico. Y traigo entonces la frase de este físico, Heisenberg, que fue uno de los precursores de la mecánica cuántica, que dice que lo que el científico observa no es la naturaleza como tal, pero la naturaleza expuesta a nuestro método de cuestionamiento. Yo creo que lo mismo se puede decir de un artículo como el presentado anteriormente en JAMA, que yo creo que por cada una de las lecturas que tenga este artículo va a haber unos cuestionamientos y una lectura diferente, además afrontada frente a la evidencia que tenemos y al día a día con nuestras pacientes, va cambiando nuestro modo de pensar. Siempre es importante evaluar las estadísticas y hay algo importante que quiero definir aquí y es que todos estamos de acuerdo, o creo que todos podríamos estar de acuerdo que tenemos muchas epidemias a nivel mundial, pero una bien grande que voy a resaltar el día de hoy es el dolor crónico. Se considera que en el mundo una de 5 personas puede llegar a tener dolor crónico en general. Y esto se espera, obviamente, con la población que tenemos actualmente y con las patologías crónicas que manejamos, que pueda ir en aumento. En el contexto de dolor pélvico crónico, estamos en una de 4 mujeres están afectadas de dolor pélvico crónico. Dentro de estas estadísticas, quizás hay que pensar que estas pacientes, el 40% pasan por las poroscopias por este diagnóstico. El 12% terminan en histerectomías y quizás uno de los índices que más nos debería llamar la atención a los ginecólogos es que el 80% se considera que no es de origen ginecológico. Entonces, cualquiera podría pensar con estas estadísticas que entonces el dolor pélvico quizás ni del laparoscopista, ni del cirujano general, ni de medicina del dolor. Entonces, la conclusión que podríamos llegar a pensar es que cada uno individualmente evaluar a la paciente con cada una de las patologías diagnosticadas en ese proceso de atención e instaurar el plan de cuidado que esta mujer requiere. Y realmente eso es lo que definen las guías, hacer un manejo multidisciplinario. Pero yo quiero traerlos a colación que en nuestro sistema de salud actual, digamos que la integración de estos procesos de atención se hace muy difícil, casi no está disponible el contexto del manejo de nuestras pacientes y que seguimos en esta manera, vamos a seguir trabajando patologías individuales que afectan, que pueden terminar en dolor pélvico crónico, pero no estamos considerando el dolor pélvico crónico como el centro y el motivo de consulta de nuestras pacientes. Viendo la definición que también aparece en este artículo del JAMA, que me parece la más concisa a pesar de lo larga que puedan considerarla,
y que conlleva todas las características que pueda llegar a tener esta patología y es un dolor percibido que se origina en la pelvis, típicamente dura más de 6 meses, está frecuentemente asociado con secuelas negativas de tipo cognitivas, comportamentales, sexuales y emocionales que se acompañan de síntomas sugestivos de disfunción de tracto urinario inferior, sexual, intestinales, miofaciales o ginecológicas. Yo creo que esto conlleva un montón de interpretaciones y un montón de contextos que deberíamos empezar a ser más juiciosos en los procesos de atención y de valoración de estas pacientes. Quizás algo que más me llama la atención a mí de esta definición es que en el artículo mismo definen que de acuerdo con la Sociedad Internacional de Estudio para el Dolor, percibido indica que el paciente y el clínico, con sus mejores habilidades, localizan un dolor en el área pélvica. O sea que definitivamente la misma definición dice que evaluar o buscar el origen del dolor no hace parte dentro de los contextos de interpretación, análisis y procesos deductivos que debemos hacer quizás en la clínica. Y si tú buscas en Google, puede ser el especialista en nuestro sistema que debe evaluar las pacientes en pelvis, entonces aparecería el ortopedista. Yo no sé ustedes qué piensan de eso, ¿cierto? A no ser que la paciente tenga una fractura, no sé qué pensarán los ortopedistas, quizás podrán hacer un muy buen papel de eso, pero definitivamente deberíamos buscar otras consideraciones alrededor de esta atención de las pacientes. Definitivamente la presentación de las pacientes con dolor pélvico crónico puede ser cualquiera, múltiples y a veces muy vagas. Las pacientes podrían manifestar entonces en esa consulta dolor o presión pélvica o vulvovaginal, frecuencia, retención o dispareunia, presión o dolor abdominal o pélvico, distensión, náuseas, constipación, diarrea o hematoquexia, dolor asociado a alteraciones, la forma de las heces o la frecuencia. También podrían manifestar un cuadro de dolor pélvico vaginal descrito como presión, punzado, jalón, que uno puede ser intermitente o empeorar con actividad y al final del día. Dos, puede estar asociado con urgencia, frecuencia, retención, constipación o dispareunia, o puede presentar puntos gatillos. También habrá la paciente que solo va a manifestar dolor pélvico o presión o punzada, calambre, dolor cíclico o continuo. Puede manifestar entonces dolor a la menstruación, que sea una menstruación fuerte e irregular, puede manifestar dispareunia, puede manifestar disquexia, puede consultar por dolor tipo quemazón con irradiación a ciertos dermatomas o síntomas de sensibilización central como múltiples sitios de dolor o síndromes, alteraciones del sueño, ansiedad, depresión, rumiación, catastrofización, hiperalgesia, lodinia o falla del tratamiento. Como ven, es un sinnúmero de síntomas que no solo implican el contexto de sus órganos reproductivos o urinarios o gastrointestinales o pélvicos, ya hablando de síndrome miofacial pélvico, sino que es una condensación de síntomas a los cuales deberíamos poder evaluarlos dentro del proceso de atención de estas pacientes. Yo no sé realmente si tenemos como claro esto y yo quiero puntualizarlo. Cuando hablamos de dolor, estamos hablando de una señal biológica aguda de peligro. En este caso es el cuerpo, o sea, de manera interna que nos está diciendo que estamos en peligro. Esto podría ser igual a si yo me encontrara a Diego, y para aquellos que no están familiarizados con la era de hielo, es un tigre dientes de sable, a un peligro externo, ¿cierto? En ese contexto de peligro, en esa señal de peligro, todo nuestro sistema nervioso central se va a activar, pero específicamente se va a activar nuestro cerebro reptiliano y nuestro cerebro límbico y va a bloquear definitivamente nuestra neocortes o la corteza prefrontal, que es la que define la racionalización, la reflexión, ¿cierto? Entonces quedamos en un contexto de un instinto de supervivencia donde independientemente de que el médico le diga a la paciente que no tiene un hallazgo clínico, la paciente con el dolor, su cerebro va a interpretar que sí está en peligro. Cuando un dolor entonces dura más de 6 meses, ¿cierto? No estamos hablando solo de dolor durante 6 meses, sino que la paciente está en un estado de peligro durante 6 meses. Eso significa una emoción del miedo que lo más probable es que va a llegar a una desregulación del sistema nervioso central, que en este caso me va a permitir llamarlo entonces también posiblemente dolor pélvico crónico, y que definitivamente en un estado de peligro tan duradero, las pacientes van a desarrollar síntomas como ansiedad, depresión, catastrofización y somatización.
Y teniendo en cuenta entonces que en ese estado de miedo vamos a tener un cortisol muy alto, vamos a estar intoxicados con cortisol por el diestrés que estamos creando, incluso la amígdala a nivel cerebral se va a reducir de tamaño, nuestros procesos cognitivos van a reducir y los síntomas emocionales van a ser la principal manifestación o acompañamiento de los procesos de dolor eh, pélvicos que duran tanto tiempo. Volvamos a una parte muy importante de la definición que yo creo que no le hemos dado el suficiente análisis, y es que el dolor pélvico crónico se acompañan de síntomas sugestivos de disfunción de tracto urinario inferior, sexual, intestinal, miofaciales o ginecológicos. Entonces, cuando uno se pregunta de qué o cómo se manifiestan estas disfunciones, uno debería pensar es que quizás entonces patologías que vemos como consideradas a un órgano con una fisiopatología específica y separadas unas de las otras, podrían ser simplemente las manifestaciones de disfunción que la paciente está presentando por dos mecanismos, la contractura del sistema nervioso central o lo que nosotros llamamos una sensibilización. Y que posiblemente entonces esa disfunción se está manifestando como cistitis o como síntomas de cistitis intersticial, como colon irritable, como dismenorrea, como ese síndrome miofacial pélvico. Entonces tenemos que estas patologías que consideramos por separado simplemente podrían ser secundarias a disfunción musculoesquelética del piso pélvico y a una pérdida asociada de la regulación de nuestro sistema nervioso central. ¿Qué podemos entonces encontrar en los hallazgos clínicos que ejemplifiquen un modelo de atención integral en la mujer con dolor pélvico crónico y que sea explicado por la misma fisiopatología, cierto? Podríamos pensar que una paciente con síntomas de una cistitis intersticial o un síndrome de vejiga dolorosa o un síndrome de reactividad vesical, que normalmente se manifiesta como urgencia, frecuencia urinaria y a veces disuria, son síntomas que se podrían definir eh, a una al músculo esquelético y no necesariamente al músculo liso del sistema urinario. Entendido de otra manera, entonces se puede explicar que espasmos de las capas intermedias de los músculos de piso pélvico, del esfínter uretral y el compresor uretral pueden crear una sensación de urgencia que nosotros interpretamos normalmente como una patología como cistitis intersticial. Se ha evaluado que hay puntos gatillos en los músculos elevadores del ano, del obturador interno e incluso del recto abdominal que pueden crear una urgencia urinaria como sensación referida. ¿Qué podría pasar entonces con un síndrome de intestino irritable? Normalmente consideramos que el dolor suprapúbico o malestar en los cuadrantes inferiores del abdomen pueden ser sugestivos de un síndrome de intestino irritable. Si lo viéramos de manera diferente, entonces la hipertonía del dolor de los músculos elevados del ano pueden referir dolor al abdomen que constituya la misma sensación que puede estar dando la patología como tal gastrointestinal de intestino irritable. ¿Qué pasa entonces con el síndrome miofacial pélvico? Pueden tener constipación, dolor antes, después, durante y después de defecar, como también sensación de evacuación incompleta intestinal o vesical, que normalmente referimos como un síndrome de intestino irritable. Estos síntomas pueden deberse a un acortamiento incluso del músculo puborectal, el cual es como un sling para el recto y puede crear un ángulo rectal anal que es muy agudo, haciendo que la evacuación intestinal sea difícil y dolorosa. Como ustedes pueden ver, las patologías pueden ser específicas de un órgano o pueden ser referidas a compromiso de músculo esquelético de la pelvis. Entonces, en este caso, estamos haciendo un abordaje más funcional, no tan orgánico y patológico de la misma enfermedad. Para hacer quizás el tema más complejo, perdón, se ha demostrado que grupos musculares en las caderas, piernas, torsos pueden considerarse un potencial causa contribuyente de síndrome de dolor pélvico. Hay puntos gatillos en el abdomen, cadera, muslos, que pueden referir dolor a la región pélvica y a veces nosotros en el abdomen lo único que hacemos es la maniobra de Carnet. Entonces,
También se ha demostrado que el tratamiento de dichos puntos gatillos está asociado con resolución del dolor crónico y no solo con eso, sino con cistitis intersticial y disfunción miccional. Para mí este gráfico del piso pélvico me parece, o sí, del piso pélvico no, de la pelvis me parece maravilloso porque habla o muestra cómo en un Tetris los órganos están ubicados entre el saco y el pubis y además de eso están asociados a ligamentos y se ve la interdependencia que tienen los órganos entre sí. Entonces podríamos llegar a pensar entonces que la función de los órganos definitivamente depende de los esfínteres, la función de los esfínteres depende de los músculos pélvicos y obviamente del sistema nervioso central, y que la función de esos músculos pélvicos está relacionada y anclada con los huesos pélvicos y que además eso está relacionado con los movimientos de la pelvis. Yo creo que como ginecólogos no pensamos tanto en el rango de movimientos que pueda tener la pelvis. A veces creo que consideramos la pelvis como la bóveda craneada, que son huesos completamente suturados. Definitivamente la articulación para la que forma la pelvis o las articulaciones que forman la pelvis tienen un grado de movilidad. Y además de eso está muy asociado a la movilidad de la cadera. Y deberíamos considerar la pelvis como un contexto de espacios, ¿cierto? Donde la posibilidad de esos rangos de movimiento va a permitir que esos músculos y esos órganos estén en mayor armonía dentro de la misma pelvis. Entonces, si consideramos esta pelvis como una unidad, entonces pensaríamos que las vísceras, los músculos, los esfínteres, los huesos, los ligamentos, los músculos son interdependientes en su funcionalidad y si uno enferma, posiblemente los otros están afectados. Y eso ya viene siendo la fisiopatología que hemos venido manejando con dolor pélvico crónico. La doctora Donna Hoffman ya en el 2011 nos explicaba que hay una interdependencia en la conexión de que si un órgano está afectado y manda señales dolorosas al sistema nervioso central, hay una retroalimentación hacia las otras vísceras que pueden generar disfunción en esas vísceras. Entonces, para ponerlo más claro, una endometriosis puede causar una cistitis intersticial por esas señales dolorosas que no solo van a la médula espinal al cerebro, sino que se devuelven hacia los otros órganos, habiendo una interconexión entre vísceras y vísceras, y no solo eso, sino también con vísceras y la parte somática, en este caso la piel y músculos del piso pélvico, haciendo básicamente entonces una interrelación donde las señales dolorosas son mucho mayores, se van por la misma transmisión del asta dorsal hasta el sistema nervioso central y entonces ya se pierde la contrarregulación que tiene el cerebro. Esto llevando a los mecanismos o a la fisiopatología de la centralización central que se manifiesta entonces como alodinia, hiperalgesia, expansión de los receptores en el fil, o sea que finalmente también hablamos de una sensibilización periférica. Y nuevamente entonces en el 2021, en este artículo de JAMA, exponían exactamente la misma fisiopatología donde las estructuras viscerales se interconectan, básicamente hay una interconexión con las estructuras somáticas y hay una migración por las mismas vías hacia el contexto de la modulación cerebral, pero que básicamente desde el cerebro, por la cantidad de señales que se están produciendo, se hace una disminución en esa modulación del dolor. Yo tengo entonces un modelo propuesto, quizás no es original para muchos, no lo estoy sacando de ninguna literatura, es una construcción que hice yo, es una propuesta que puede estar en trabajo, pero me gustaría traerla a consideración porque me parece importante entonces pensar en otro modelo diferente al que venimos teniendo. Consideramos entonces de entrada a la paciente que tiene la definición como un dolor pélvico crónico y en vez de ir a buscar una etiología, lo que definimos es que si tiene consideraciones a nivel de sensibilización central o periférica, que pueden ser llamadas como distensión o dolor tipo ardor, puede ser el hallazgo de alodina, hiperalgesia, que el dolor se sienta en las áreas extensas cuando está severo, o sea, que haya una expansión del dolor, ¿cierto? Y donde no se puede identificar el origen, pero ya casi que toda una zona está afectada. Hay trastornos del sueño, fatiga, ansiedad, ánimo, baja autoestima, náuseas, mareos, sudoración. No se hace, o la especialista que lo realiza no hace una evaluación de un solo órgano y es la recomendación y debería ser evitada. Evaluamos entonces las consideraciones de dolor y disfunción musculoesquelética visceral, que puede ser obviamente el contexto disfuncional de cada uno de los órganos que aparece en la pelvis, perdón,
Se hace entonces una valoración musculoesquelética general, integral, no solo de la pelvis, sino de básicamente todas las estructuras que puedan llegar a tener manifestación de dolor pélvico en la mujer. Se evalúan las secuelas negativas de tipo cognitivas, comportamentales, sexuales y emocionales, pensando en el contexto de la sensibilización central, y entonces básicamente intervenimos esa sensibilización central donde el especialista debe tener un entrenamiento en cuidado informado del trauma. ¿Cuáles creería yo que son las características o aparece en la literatura de la atención con dolor pélvico crónico? Deberíamos tener entonces un profesional en capacidad de realizar una evaluación clínica completa según manifestación de historias clínicas y sin importar cuáles sistemas pueden estar afectados, dentro del contexto de una valoración muy funcional más que de órgano específico. Se requiere un profesional que realice una historia clínica completa, que evalúe realmente los factores psicosociales, pero no en general, sino los que contribuyen, con los que han demostrado una contribución con el dolor pélvico crónico, y que además de eso se tiene que volver un educador de la mujer sobre los mecanismos del dolor, porque ya sabemos que entonces estos pacientes tienen experiencias traumáticas y el diestrés tiene un importante rol en la modulación del dolor, que básicamente la educación y la información de la paciente es una de las bases de los procesos de atención y de plan de cuidado de estas pacientes. Se requiere entonces un especialista o un personal de salud que tenga entrenamiento en lo que los americanos, no sé si decir que son ellos los que basado o informado en trauma, que no es, que tiene una formación y que es un marco, un framework para la prestación de servicios humanos que se basa en el conocimiento y la comprensión de cómo el trauma afecta la vida de las personas, sus necesidades de servicio y el uso de los mismos. Incluso el CDC tiene una guía de manejo de cómo evaluar y cómo definir el proceso de atención de estos pacientes que pueden llegar a tener características de trauma, y para aquellos que les parece que es demasiado extenso o demasiado, digamos, extremo evaluar o definir una paciente con dolor pélvico trauma, vayamos a la definición. Es que trauma es un evento o circunstancia que experimenta un individuo que define o que produce daño emocional o físico, que amenaza la vida, en este caso es una señal de peligro, y el cual resulta en efectos adversos en el funcionamiento del individuo y su calidad de vida. Todos sabemos que lo que más obviamente experimenta la paciente con un dolor crónico, entre otras circunstancias, aparte de sus molestias específicas, es el detrimento de la calidad de vida de esta mujer. Entonces, volvamos un poquito a hacer énfasis en uno de los índices que a mí más me parece importante resaltar, y es este 50-90 de las pacientes que dentro del contexto del dolor pélvico van a presentar dolor y o disfunción musculoesquelética, y cómo yo como profesional de salud me veo en las características o en las habilidades técnicas para evaluar estas condiciones. Entonces ahí fue donde yo me hice la pregunta, ¿realmente tengo las habilidades técnicas para evaluar una mujer con dolor pélvico crónico? Entonces, todos sabemos que la evaluación la evaluación general de la paciente con dolor pélvico crónico se da en 4 etapas. La paciente parada, sentada, acostada y en stirrups, que es lo que traen las 4 S por la traducción del inglés. Y yo quiero que analicemos algo que me parece bien importante y que yo creo que a veces pasamos a la carrera. Cuando hablamos de una paciente, la valoración de dolor pélvico crónico empieza con una paciente de pie, ¿cierto? Las características que tiene esta valoración, yo no sé si realmente ahí es donde nosotros tenemos la capacidad de definir que una falta de alineamiento, un contexto mecánico o una posición corporal puede incidir sobre los procesos de dolor. En la paciente entonces parada se debería de evaluar la postura, el paso o modo de andar y el porte o comportamiento al entrar en el consultorio. Yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio, o sea, la postura como tal es un seminario específico donde realmente tenemos que tener en cuenta todas las condiciones específicas donde realmente el alineamiento no solo óseo, sino de todas las cadenas musculares, y que la paciente tenga buena postura. También no sé si han hecho el ejercicio de evaluar a la paciente cuando camina en su consultorio. Yo lo he hecho en el consultorio y lo he hecho en vía pública en el metro. Y las características siempre son diferentes y van asociadas a la postura y el porte de la paciente. Entonces, establecer cuál de esos comportamientos pueden llegar a tener dolor pélvico crónico, creo que es una ciencia como tal y amerita cada uno de esos procesos ser evaluados.
Porque algo que sí tenemos muy claro en dolor pélvico crónico es que factores mecánicos como trauma, que muy bien sabemos, pero como de pronto no consideramos tanto como la pobre postura sostenida en el tiempo, la mala mecánica corporal, los estresores ergonómicos, la movilidad de las articulaciones, la discrepancia en longitud de las piernas, las escoliosis o torsiones pélvicas pueden aumentar la hipertonía muscular. Y en ese caso, entonces, y si hablamos de la postura de la paciente, y sobre todo refiriéndonos, por ejemplo, a la especialidad, estaríamos haciendo entonces una valoración musculoesquelética más allá de los elevadores de lana, que podría llegar a ser integrativa y con fundamentos muy funcionales a lo que básicamente va a ser interdependiente al buen funcionamiento de la pelvis. Recordemos que evolutivamente nosotros venimos de una cuadripedia a una bipedestación, donde las dos grandes estructuras que más cambios tuvieron fueron nuestra pelvis y nuestro cerebro. Le ha costado mucho a la mujer en el contexto evolutivo tener esta bipedestación en muchas circunstancias aparte del parto, pero entonces las consideraciones a la postura tienen que llegar a ser más que incluso las que teníamos cuando estábamos en cuadripedia, porque ahí no había ningún estrés es mecánico para el piso pélvico como tal. Ahorita sí lo hay. Deberíamos entonces evaluar los desequilibrios posturales o la falta de alineamiento de las cadenas musculares, como yo lo mencioné en esta paciente que está de pie, y que lo más encontrado en mujeres con dolor pélvico, ¿cuál sería? La lordosis lumbar excesiva. El problema es que no he podido encontrar en la literatura, en el contexto de dolor pélvico crónico, la exactitud de qué es lumbar excesiva. Podríamos encontrar una espalda baja plana, o sea que ahí ya habría nada de lordosis lumbar, o podríamos encontrar una característica que me pareció muy particular, y es que habría un aumento de la cifosis medio y torácico, encontraríamos una mujer con la cabeza hacia adelante y una hiperextensión de las rodillas en esa postura de la paciente. Y yo creo que eso se puede identificar y lo podemos ver en muchas pacientes de nuestra consulta. Para evaluar entonces o para terminar la evaluación de esta paciente de pie, habría que evaluar el rango de limitación del movimiento de la espalda y el abdomen, evaluar la limitación dolorosa con el doblamiento hacia adelante y hacia atrás. Y aquí hay que ser muy fundamental en el contexto de que la inclinación desde la cadera debe partir de la cadera y no debe haber un doblamiento o la columna lumbar no debería verse como en cifosis o como si se doblara, sino que debería partir el movimiento desde la cadera, ¿cierto? Y eso es básicamente muy difícil a veces de lograr porque todas doblan desde la cadera y uno ve desde la columna lumbar y lo que uno ve ahí es un desdoblamiento de la columna. Esa no es el desdoblamiento que requerimos en la consulta. Para la paciente sentada, entonces habría que preguntar inicialmente si los síntomas mejoran o empeoran al estar sentada. Eso es una causa importante para definir de pronto etiología y manejo. Habría entonces que evaluar si la mujer tiene mala postura al sentarse. Debe entonces o podría presentar una espalda arqueada, hombros hacia adelante, una columna lumbar plana o arqueada, lo que uno dice como que se sentó y como si estuvieran viendo televisión. Una pobre postura puede indicar debilidad de músculos que estabilizan la columna vertebral, suponiendo más esfuerzo para los músculos del piso pélvico. Ahora, la pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo es nuestra postura al momento de escuchar esta conferencia? Porque definitivamente los planes de cuidado empiezan en casa. Entonces, espero que estén bien sentados. Yendo más allá en la evaluación, entonces seguimos con la posición en decúbito supino, donde es importante que hagan las siguientes evaluaciones, que creo que obviamente también nos abre un panorama más allá incluso de evaluar los dermatomas o si hay o no masas o si no hay dolor o incluso sensación de irritación peritoneal. Se debe instruir a la mujer que active y flexione las rodillas hacia el tórax de manera pasiva y evalúe los rangos de movimientos dolorosos de la cadera. Se debe evaluar también la simetría de los músculos isquiotibiales, que se deben evaluar con examen pasivo, o sea, el operador de salud o el personal de salud debe mover el pie, no la paciente, y debe elevar la pierna. Es común en mujeres a veces incluso ver acortamiento entre una pierna y otra, y todo debido a los isquiotibiales. Y la palpación de grupos musculares del abdomen y muslos que pueden tener también puntos gatillos y que pueden referenciar dolor hacia pelvis. Ya entonces, en una de las valoraciones en las cuales de pronto el personal de ginecología se va a sentir mucho más cómodo, que es el músculos pélvicos, sino que les quiero contar algo que para mí incluso fue novedoso.
Para la mayoría del auditorio y para precisarlos un poquito más, queremos decir en términos muy, muy básicos, ¿cierto? Los músculos superficiales de piso pélvico se podrían considerar que es el isquiocavernoso, que es el que estoy señalando aquí con el cursor, el bulbo cavernoso y el transverso del perineo. ¿Qué pasa con estos músculos? Dentro del contexto de la enfermedad actual, yo puedo decir que si yo tengo compromiso del bulbo cavernoso, la paciente puede referenciar dolor perineal o estructuras urogenitales y que los posibles síntomas de la paciente pueden ser una dispareunia, un dolor con el orgasmo o un dolor con el clítoris. Cuando hay compromiso del isquio cavernoso en el contexto obviamente de punto gatillos o hipertonía, podríamos referenciar la paciente dolor en el periné o en estructuras urogenitales. Y la manifestación de la mujer podría ser dispareunia, dolor con el orgasmo o dolor con el clítoris. Si tuviéramos compromiso del transverso superficial del periné, no hay un y del esfínter alán externo, la paciente podría referenciar el dolor específico en piso pélvico posterior, ano, recto o dolor púbico. Y podía presentar entonces ardor o malestar recto ano, dolor antes, durante y después de la aplicación. Cuando hablamos entonces de lo que consideramos la musculatura más profunda en el contexto de la valoración, o sea, ya específicamente los elevadores del ano, como el pubococcígeo o el iliococcígeo, que aparecen aquí resaltados en amarillo, que aquí se ven de pronto mucho mejor en la imagen, podríamos pensar que la paciente entonces tiene, cuando tiene compromiso de elevadores del ano anterior y pubococcígeo y puborectal, puede tener un dolor referenciado hacia la región suprapúbica, la uretra, vejiga y periné. Y los síntomas de la paciente pueden llegar a considerar dentro del rango de aumento de la urgencia y frecuencia urinaria, dolor al orinar, luego del coito o dispareunia. Y cuando tiene comprometidos el elevador posterior del iliococcígeo, la paciente podría manifestar o referenciar dolor en el sacro, vaginal profundo, rectal, perineal y anal. Y los síntomas de la paciente podrían estar considerados entre dolor antes, durante y después de la defecación, dispareunia profunda. Y yo creo que esos síntomas todos podríamos definir luego de la conferencia que podrían ser muy parecidos a los que siempre específicamente asociamos a compromiso órgano específico. Espero que todos tengan la conclusión específicamente si tienen o no las habilidades. Y cuando hablo de habilidades es salirnos de nuestra zona de confort y hacer el global de la valoración de nuestra paciente con dolor pélvico crónico. Pero quizás la conclusión más importante que yo llegué al realizar o al crear esta conferencia es la siguiente. Muchos pensamos que dentro de la fisiopatología del dolor, no solo crónico, sino también agudo, una de las dificultades que tenemos en el contexto de la valoración como tal de estas pacientes es la inervación compartida, o sea que tanto vejiga como útero como sistema gastrointestinal compartan inervación, se comuniquen al asta posterior y lleguen al mismo sitio en el sistema nervioso central. Quizás una de las conclusiones o de los aprendizajes que yo he tenido con esta conferencia es que definitivamente quizás la naturaleza más sabia que nosotros ha definido que la inervación sea compartida porque específicamente nosotros deberíamos considerar la pelvis como una unidad. Dentro de esta conclusión, entonces, y yendo al título de la conferencia, lo más importante no es irnos en que yo soy ginecólogo y solo me toca endometriosis o cistitis intersticial, o yo solo voy a manejar síndrome de intestino irritable, o quizás entonces mandar a la fisioterapeuta todos los síndromes miofaciales pélvicos, sino que deberíamos pensar en el conjunto de lo que es la salud femenina. Y bueno, y yo establecí pues como una nueva especialidad. Obviamente el nombre puede tener cambios y puede sonar muy larga, pero yo quisiera que nos pudiéramos convertir finalmente en una especialidad en cuidado de la mujer, con énfasis obviamente en prevención y mantenimiento de la salud, donde se pudiera hacer una valoración más integral del proceso de atención y que cada una de esas características nos ayudara a identificar de manera más amplia, de manera más integral, de manera más condensada, hacer un escenario un poquito más grande de lo que definitivamente son los contextos de fisiopatología y connotaciones que tiene cada uno de estos factores en el proceso de enfermedad. Bueno, esto es todo lo que tengo para contarles. Me gustaría saber si hay de pronto en el auditorio.
Profe Joaquín. Hola Anita, ¿cómo estás? Pues en primer lugar, agradecerte la conferencia. Eh, Creo que el dolor pélvico crónico siempre ha sido, por lo menos en mi historia de vida, siempre ha sido problemático porque es una de esas entidades donde nadie tiene certezas y todos los días pues descubrimos nuevas cosas y de pronto nos aferramos a esas nuevas cosas y después las cambiamos y vamos así sucesivamente y definitivamente, como tú muy bien lo manifiestas, es una situación compleja donde intervienen infinidad de estructuras anatómicas, estructuras psicológicas, estructuras mentales, y que entonces a mí se me vuelve muy difícil de valorar. Y por tu experticia en el tema, pues uno se da cuenta que la valoración del dolor pélvico crónico no solo requiere un cambio de mirada hacia la mujer, sino que también requiere una gran experticia técnica. Yo no creo que un médico general o un especialista en ginecología y obstetricia común y corriente pues tenga como toda la cancha que tú tienes para evaluar esto. Entonces, lo que quiero decir en última instancia es que me siguen haciendo falta como elementos concretos que permitieran llegar como a una valoración integral y a un manejo integral que, como tú ya muy bien lo dijiste, pues en nuestro sistema de salud es, yo no diría imposible, pero prácticamente imposible, ¿no? Entonces, no sé, es un poquito mi percepción sobre el tema y desde el año 92 que hicimos el primer congreso de ginecología y obstetricia, el tema fue dolor pélvico crónico. Y hoy estamos a 2023, seguimos hablando de dolor pélvico crónico, hemos ampliado el conocimiento. Sin embargo, creo que todavía nos hace falta más. Era mi comentario fundamentalmente. No sé qué opines tú al respecto. No, profe, primero pues gracias siempre por acompañarme en los Ateneos y para mí es muy lindo saber pues que hay que habemos varios profesionales en este tema que consideramos la complejidad del dolor pélvico crónico, que nos preocupamos por buscar otras miradas. Y creo que es un reto hablar de manera diferente a veces y es un reto cuestionarse, porque yo tuve que, para hacer este seminario, tuve que decir, bueno, es que tengo que empezar con la paciente de pie y tengo que empezar a ver cómo está la cabeza, cómo está orientada su cabeza, cómo está orientada, si tiene sifosis aumentada, si tiene una lordosis. O sea, se vuelve unas características que desafortunadamente a veces no tenemos dentro de nuestra formación, y ese es también otro objetivo, pero tenemos que ir buscando la manera de ir cambiando eso, y digamos que estos Ateneos son la oportunidad. Doctor Julio. Muchas gracias, profe, por la conferencia. La verdad la disfruté mucho. Primero por la enseñanza que nos estás dando sobre el problema de la postura, porque es que la postura, creo yo, no es solamente del cuerpo, sino que también se relaciona mucho con el estado mental, ¿no? Y hay varias aproximaciones que nos muestran eso, inclusive de la semiología, como ciertas posturas se relacionan inclusive pues con estados de sufrimiento como el que genera el mismo dolor crónico, pero al revés, dificultades medioambientales y la manera como esa carga alostática se ve enfrentada a una mujer o un hombre también
pues terminan relacionándose con esa misma postura. Pues en ese sentido, pues quiero agradecerte porque de verdad que aprendí mucho. Y quería yo preguntarte, era con respecto a ese problema de la postura y las dificultades que hay en la postura. Te confieso que a mí me gusta mucho cosas relacionadas con el yoga y me volví muy sensible como a esa propiocepción de la postura que uno tiene. Hay unos asientos que definitivamente de económicos no tienen nada y son los baratos que uno consigue por ahí. Y esa cronicidad de estar en esa misma postura, y pensaba yo en la fisiología y en la anatomía femenina, ese hábito que es tan difícil de quitar, ¿qué relación pudiera tener, por ejemplo, ya cuando esta mujer es gestante con distocias, con dificultades, digamos, en el momento del parto relacionadas también con todo este entorno pélvico? Entonces quería como saber, pues, si tienes algún conocimiento o alguna aproximación de eso y nuevamente muchas gracias. No, Julio, agradecida a ti por ponerme, pues por aceptar la invitación y por escuchar la conferencia. Mira, yo creo que ya nosotros como profesionales de la salud que hemos tenido como una práctica y hemos tenido un conocimiento, o sea, ya vamos generando una introspección sobre la atención de las pacientes. Pues resumirte, yo creo mucho en el contexto cuerpo-mente, ¿cierto? Y obviamente las posturas que nosotros tenemos en el día a día tienen que ver mucho con una manifestación como tal de lo que está pasando en nuestro sistema nervioso central. Y cuando hablo de las manifestaciones de nuestro sistema nervioso central, hablo de ese cerebro reptiliano y ese cerebro mamífero. Incluso ya se ha visto, como tú mismo lo has dicho, que muchas veces nuestra postura es en el contexto de una respuesta a lo que nuestro cerebro reptiliano, que es el que produce el miedo, está haciendo. Si tú ves a veces esos pacientes encorvadas y con los hombros adelante, puede ser una posición de miedo que nosotros como mamíferos estamos asumiendo dentro del proceso postural. Y finalmente asumimos tanto la posición que ya se nos vuelve una posición, o sea, nuestros músculos tienen memoria, o sea, ya no tenemos que tener miedo para continuar así. Y ahí viene entonces el decaimiento que tenemos sobre el contexto postural, o sea, los músculos se vuelven contracturados, duelen, perdemos altura. Además de eso, la misma postura hace básicamente que eso haya un componente de más presión sobre el piso pélvico y finalmente tenemos mujeres con dolor pélvico crónico, así tan fácil. O sea, una de las apreciaciones que yo he hecho de mi consulta es que yo no he evaluado hasta el momento una paciente que tenga dolor pélvico crónico que no tenga o mala postura o dolor musculoesquelético, ¿cierto? Entonces la invitación es también que estemos muy pendientes del tema porque yo creo que es importante, de vital importancia y no tenerlo en cuenta sería no hacer una evaluación completa porque definitivamente, por ejemplo, para nosotros como especialidad no es solo tocar útero. El yoga es otro de mis hobbies, Julio, entonces no es raro que esté hablando aquí de posturas y de cadenas musculares. Yo antes pensaba en el yoga como un proceso que permitía el alineamiento de las cadenas musculares, o sea, finalmente entonces si hay una simetría corporal, ¿cierto? Con cada uno de los movimientos del yoga, primero pues yo puedo hacer un mantenimiento de esos grupos musculares y del largo que debe tener los músculos y también permitir un alineamiento en pelvis que me permita obviamente tener mejor postura. Pero definitivamente con el tiempo he evolucionado mucho y ya sé que el yoga tiene un significado incluso más profundo en el contexto de que se vuelve la notación de los músculos hasta el sistema nervioso central. Entonces, finalmente es esa conexión mente-cuerpo que estamos hablando. Y lo otro, yo creo firmemente que algo que puede estar influenciando mucho en las distocias, que muchas veces son distocias, pero no le ponemos un nombre específico de por qué, tienen mucho que ver con el alineamiento que tiene la pelvis, con la capacidad que tienen las mujeres en el contexto de movimiento, rango de movimiento de la pelvis
y muchas otras cosas que se tendrían que plantear. Entonces, definitivamente pienso que puede llegar a ser uno de los factores que está condicionando el número de cesáreas. Lo otro es que la movilidad no es posible durante el trabajo de parto en muchas circunstancias, cosa que va en detrimento completamente de la fisiología del trabajo de parto y quizás es una de las situaciones que más tendríamos que buscar intervenir. Y lo otro es que definitivamente la mujer moderna perdió, ¿cierto?, mucha movilidad de su pelvis y quizás es el hecho de que tenemos un trabajo de 8 a 5 donde estamos sentadas 8 horas, ¿cierto? Ya no tenemos posiciones como cuclillas o malasana, para ti que me entiendes, otro tipo de posiciones que nos permita realmente estar ejerciendo la movilidad de la cadera y de esa pelvis. Y la mala postura también hace que esa pelvis posiblemente esté mucho en retroversión o en anteversión, ¿cierto? Y que a veces, y lo he detectado mucho en el ver las pacientes, algo que he visto también mucho es que entendemos buena postura como sacar pecho, pero sacar pecho es básicamente casi que quebrar la columna a nivel de la pelvis y de eso no se trata la buena postura. Entonces, y hay muchas otras cosas que me gustaría decir, pero definitivamente se puede volver un seminario completo a hablar de postura y lo que tiene en el contexto de intervención en enfermedad y lo que puede llegar a ser la buena salud de la mujer. Bueno, profe Bernardo, muchas gracias Julio por la pregunta. Pues yo creo que me quedé corta, pero es que hay mucho que hablar. Gracias, Anita. No, mucho, demasiado. Yo creo que tu primer título, la sugerencia del título, si se necesita una nueva especialidad, creo que no necesita una nueva especialidad, pero sí el abrir el enfoque como lo planteó Joaquín y como lo concreta Julio con la pregunta hacia el parto. El reto realmente de lo que tú estás diciendo es cómo integrar todo, cómo hacer que las personas veamos a los sujetos, al otro ser como un ser integral, mente, cuerpo, espíritu, y que todo influye. Yo traigo simplemente para agradecerte tu visión integral, holística o realmente de relación de relaciones, que es lo que existe en el cuerpo, que el reto final es el parto. El reto final es el parto. Muchos de los que hemos ya acompañado mujeres en el parto ya hemos incluido la movilidad y el desplazamiento y la posición en la participación en el parto. Es una invitación a lograr este ejercicio. Parir en movimiento es exitoso, es totalmente exitoso. Y uno aprecia cuando se percata de las condiciones que no facilitan la migración y el descenso del bebé, que cuando hace el examen hay unas pelvis realmente contracturadas, que no son óseas, contracturadas desde la estructura ósea, sino desde la parte miofacial muscular. Ian Gasky, que es una partera muy líder, pues una mujer muy proponente, ha propuesto varias cosas, muchas cosas, entre de ella la maniobra de Gasky para el parto en 4, dice o refiere el tema del esfínter. Y dice los esfínteres y habla del tema de cómo los esfínteres por el miedo se cierran. Entonces, lo que hay en la sociedad occidental es realmente miedo, eso que tú dices, que se refleja en la semiología, en la postura y todo. Muy bonita tu presentación, excelente. Te felicito por ese discurso tan coherente, tan permanente, pues en la palabra, en la idea. Felicitaciones, pues sabía que no me iba a sentir incómodo, me tuve que salir un ratico porque se me cayó la llamada, perdí gran parte de la parte inicial, pero felicitaciones, es una invitación a eso, a una mirada integral. No necesitamos una nueva ciencia, es que la ciencia, lo que nos está diciendo la ciencia todos los días es que tenemos que abrir la mirada, tenemos que contextualizar a las personas y ampliar el panorama escuchando a las personas. Es más importante que tratar o reducir el síntoma a un órgano específico. Gracias, Anita, por tu propuesta. Profe, a ti, yo creo que pues esos pensamientos surgen de haber tenido pues como una formación en mi escuela, de la cual agradezco y estoy muy honrada de pertenecer, profe. Un abrazo grande para todos. Bueno, si no es más, entonces damos por terminada la reunión. De verdad que les agradezco muchísimo, muchísimo
su asistencia, su amable atención, y espero pues no solo que hayan aprendido, de pronto algo de lo que dije era nuevo para alguno de ustedes, quizás no, pero la idea es que sigamos como en ese proceso de cuestionamiento. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias, Ani. Saludos, chao.